Bienvenidos maestros a esta sesión 2 del curso virtual de elaboración de sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación formativa. En la primera sesión habíamos revisado los procesos pedagógicos para desarrollar competencias. Ahora, en esta sesión 2 vamos a revisar, vamos a analizar y vamos a reflexionar sobre los procesos didácticos de las áreas curriculares. Es decir, vamos a responder a las preguntas cómo se enseña en las distintas áreas curriculares e incluso en las distintas competencias de las áreas curriculares y también cómo los estudiantes aprenden y a través de qué actividades o por qué momentos deben de atravesar los estudiantes. Muy bien, soy el profesor William Roque Vargas, especialista en diseño, desarrollo y evaluación curricular. Y sin más, vamos a iniciar con la construcción de este aprendizaje sobre los procesos didácticos de las distintas áreas curriculares. Pero primero vamos a ver los enfoques que sustentan a estas áreas curriculares. Es decir, los procesos didácticos son las manifestaciones específicas ya en el aula, pero estos procesos didácticos tienen un orientador mayor, que son los enfoques de las áreas curriculares, que las encontramos en el currículo nacional y también en los programas curriculares de educación inicial, primaria y secundaria, los cuales debemos de revisar definitivamente para ampliar nuestro conocimiento. Muy bien. Eh, el área de matemática, su enfoque es el enfoque de la resolución de problemas. El área de comunicación tiene como enfoque el enfoque comunicativo. El área de personal social tiene como enfoque el enfoque del desarrollo personal y de la ciudadanía activa. El área de ciencia y tecnología tiene como enfoques, ¿no?, a la indagación científica y la alfabetización científica. El área de arte y cultura tiene como enfoques el enfoque de la multiculturalidad y el enfoque de la interdisciplinariedad. El área de educación religiosa tiene como enfoques el humanismo cristiano, el enfoque cristocéntrico y el enfoque comunitario. Y finalmente tenemos el enfoque de educación física. No, perdón, el área de educación física tiene como enfoque la corporeidad, es decir, la educación del cuerpo. Muy bien. Ahora vamos a responder la pregunta en primer lugar, ¿qué son los procesos didácticos? Bien, nosotros sabemos, ¿no?, por formación que la didáctica es entendida como un arte, pero también como una ciencia, ¿no? Es el arte de enseñar, se dice en muchos espacios educativos. Muy bien, pero ahora sí vayamos a la definición, digamos, más sustancial. ¿Qué son los procesos didácticos? Son pasos o secuencia de actividades de enseñanza. Es decir, los procesos didácticos son pasos, son secuencias de actividades. ¿Quién las desarrolla? ¿Quién las presenta? ¿Quién las planifica? El maestro, ¿no? Pero estos procesos didácticos deben responder a los enfoques de las áreas curriculares, ¿no? Es decir, cada área curricular tiene un enfoque y tiene procesos didácticos y estos deben estar
estrechamente vinculados, ¿no? Muy bien, ahora, también habíamos dicho que cada área curricular tiene sus propios procesos didácticos. ¿Y dónde se evidencia? En el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Muy bien, entonces sin más vamos a pasar a los procesos didácticos de las distintas áreas curriculares e incluso competencias. Tenemos los procesos didácticos del área de comunicación. Muy bien, en comunicación tenemos la competencia se comunica oralmente. Y, y esta competencia se comunica oralmente y tiene tres procesos didácticos. Antes del discurso, donde se presenta el propósito y organización de las ideas, se presenta el auditorio o el interlocutor y también el tema, es decir, se realizan o se desarrollan las distintas actividades antes de hablar o antes del discurso. El siguiente proceso didáctico es durante el discurso, ¿no? Que es el inicio, desarrollo y el cierre del tema o del discurso. Y finalmente tenemos el proceso didáctico de después del discurso, que es la revisión y reflexión sobre lo que se ha escuchado o sobre lo que se ha hablado. Entonces, los procesos didácticos de oralidad son antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Muy bien, ahora tenemos la siguiente competencia, ¿no? Que es leer diversos tipos de texto o podemos decir los procesos didácticos de la lectura, ¿no? Tenemos un antes de la lectura, un durante la lectura y un después de la lectura, ¿no? Obviamente en el antes de la lectura tenemos que presentar el propósito de la lectura, tenemos que movilizar saberes previos, hacer predicciones, ¿no? Activar los conocimientos de los estudiantes, conocer el vocabulario, etcétera. En el durante la lectura, eh, el estudiante, ¿no?, se enfrenta a la lectura, ¿no? Es decir, el estudiante lee. Entonces, aquí es importante ver las modalidades de la lectura, ¿no? Por ejemplo, la lectura silenciosa, la lectura modelo, la lectura en cadena, la lectura en párrafos, hacer hipótesis durante la lectura, etcétera, ¿no? También podemos aplicar otras estrategias, ¿no?, como hacer las anticipaciones, lecturas de imágenes, la inferencia, ¿no? Llevar a cabo la confirmación, la autocorrección, ¿no? Eh, entonces es importante durante la lectura porque en este proceso el estudiante se enfrenta a la lectura. Luego tenemos el después de la lectura, ¿no? Entonces, en después de la lectura, los estudiantes dan cuenta, ¿no?, de lo que lograron comprender en el acto de la lectura. También se deben contrastar hipótesis, ¿no? Se puede hacer recapitulaciones, se puede reconstruir, ¿no?, la lectura, hacer representaciones de juego de roles, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, los procesos didácticos de la lectura son antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Muy bien. Finalmente tenemos la tercera competencia de comunicación, que es escribe diversos tipos de texto, ¿no? Y tiene tres procesos didácticos: la planificación, la textualización
y la revisión, ¿no? En la planificación se tiene que establecer qué queremos escribir, cómo queremos escribir y el para qué queremos escribir. Entonces el producto de la planificación debe ser ¿no? el plan de escritura, ¿no? Que es previo a que escriban. Luego en el segundo proceso ya de redacción o textualización o escritura, no, el estudiante escribe lo que ha previsto anteriormente, ¿no? Es decir, lo codifica en signos, ¿no? Que van a tener al final como producto la escritura misma, ¿no? Y finalmente tenemos la revisión, ¿no? Donde se tiene que comparar lo que se ha escrito, ¿no? Con lo que habíamos planificado, ¿no? Entonces en esta revisión se ve el aspecto primero ¿no? de fondo, ¿no? Luego de forma y formato, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que los procesos didácticos de la escritura son la planificación, la textualización y la revisión. Muy bien, ahora vamos a pasar a los procesos didácticos del área de matemática, que en general son 5. Al año 2009 son 5 los procesos didácticos que tenemos. Anteriormente eran 6, en un momento fueron 4, ¿no? Según los estudios que se habían recogido de George Polya, ¿no? Pero actualmente el Ministerio de Educación presenta al año 2009 5 procesos didácticos del área de matemática. 1. Familiarización con el problema. 2. Búsqueda y ejecución de estrategias. 3. Socialización de representaciones. 4. Formalización y reflexión. Y 5. Planteamiento de otros problemas. Es decir, en, en el primer proceso didáctico de familiarización con el problema, el estudiante debe familiarizarse con el problema que se va a resolver, ¿no? Por ejemplo, el maestro podría plantear aquí, ¿no? Una anécdota, ¿no? que ha tenido el día domingo, ¿no? Una anécdota en la cual tuvo serios problemas para la compra, ¿no? digamos, unos animales, ¿no? en la, en la feria de ganado, ¿no? Y solicita a los estudiantes que ellos puedan apoyarlo en la solución de este problema, es decir, familiariza, el docente hace que los estudiantes se familiaricen con el problema. Luego tenemos la búsqueda y ejecución de estrategias. ¿Quién debe buscar y ejecutar estas estrategias? Del estudiante, ¿no? El docente plantea un problema, hace que los estudiantes se familiaricen con él. Luego son los estudiantes los que buscan, seleccionan una estrategia y la ejecutan para resolver el problema. Por ejemplo, en este caso de la compra de ganado, ¿no? Ahora, una vez que hayan seleccionado o ejecutado sus estrategias, es importante que los estudiantes socialicen sus representaciones. Por ejemplo, podrían exponer la forma y, 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 y los cálculos que hicieron para resolver el problema de los ganados, ¿no? Entonces exponen los estudiantes. Luego es importante que esto se formalice y se reflexione. En la formalización es importante que el docente presente la información, la cual se va a adicionar a lo que los estudiantes han ido trabajando, pero se tiene que reflexionar sobre la forma como se ha resuelto el problema y la importancia que tiene también saber resolver estos problemas, ¿no? En este caso de compra, venta y situaciones matemáticas que se puede presentar en la feria, ¿no? Y finalmente el planteamiento de otros problemas, ¿no? Es decir, en el aula los estudiantes podrían ellos mismos
plantear otros problemas. Muy bien, entonces son los 5 procesos didácticos para el área de matemática. Entonces es importante tomarlo en cuenta cuando enseñemos matemática. Bien, hasta aquí hemos visto los procesos didácticos de comunicación, ¿no? Los procesos didácticos de matemática. Y ahora vamos a pasar a los procesos didácticos del área de personal social, que básicamente son 3, ¿no? La problematización, ¿sí? Luego el análisis de información y finalmente el acuerdo o toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, en el inicio ¿no? de la sesión o en el proceso didáctico número 1, ¿no? Se presenta un problema, ¿no? Eh, por ejemplo, podríamos en el área de personal social, por ejemplo, en lo que tiene que ver con historia, podríamos presentar un video, ¿no? Por ejemplo, sobre la cruel o el cruel asesinato de Tupac Amaru II, ¿no? Un video así real. Tenemos una película interesante, una película peruana, por ejemplo. Todos los estudiantes observan, ¿no? Esta situación que es cruda, sí, ¿no? Pero que va a generar problematización, va a generar dilemas en los estudiantes. Luego del video, el docente genera, ¿no? Condiciones, organiza a los estudiantes para que se analice esta información de forma objetiva, ¿no? Entonces, los estudiantes van a hacer un proceso de reflexión, de análisis, ¿no? Y finalmente, a partir de este análisis de este video, ¿no? Se va a tomar acuerdos o tomar decisiones, ¿no? Entonces es importante en el área de personal problematizar, analizar y tomar decisiones. Entonces, la historia, por ejemplo, o la economía, no se va a aprender solo para tenerlo como información, sino tiene que ser una fuente de problematización, de análisis y de tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los procesos didácticos del área de ciencia y tecnología, ¿no? Aquí tenemos las 3 competencias de ciencia y tecnología. En esencia, tienen alguna redacción distinta, pero en general es la misma estructura. Vamos. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Tiene los siguientes procesos didácticos: planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis y elaboración del plan de acción, recojo de datos y análisis de resultados de fuentes primarias, estructuración del saber construido como respuesta al problema y evaluación y comunicación. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Tiene también 6 procesos didácticos: planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, elaboración del plan de acción, recojo de datos y análisis de resultados de fuentes primarias, secundarias y tecnológicas, y estructuración del saber construido como respuesta al problema. Y finalmente, evaluación y comunicación. Muy similar al proceso anterior, salvo algunas diferencias porque también las competencias son distintas. Esta es indaga, esta se explica y esta es diseño. Finalmente, vamos a ver esta competencia de ciencia y tecnología: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. También tenemos planteamiento de problema, planteamiento de soluciones, diseño del prototipo, construcción y validación del prototipo
estructuración del saber construido como respuesta al problema y evaluación y comunicación. Entonces aquí sí hay una diferencia más clara, ¿no?, en la competencia de diseño y construye con respecto a explica y a indaga. Pero este, la competencia o el proceso didáctico que más se va a repetir en ciencia y tecnología es el de la competencia explica, ¿no?, eh, el mundo físico, ¿no? Bien, y esta es la secuencia, digamos, ¿no?, y un orientador a que ¿no?, que se manifiesta durante la sesión, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo. 1. Planteamiento del problema. ¿Cuánto dura la preñez de la vaca? Se hace una pregunta interesante. 2. Planteamiento de hipótesis. Diferentes respuestas de los niños. Depende de sus experiencias previas sobre el tema. 3. Elaboración del plan de acción. Entonces, aquí se va a indagar en libros, fichas, la biblioteca del aula, página web, etc. 4. Recojo de datos de las fuentes secundarias y análisis de resultados. Aquí se organiza el conocimiento en mapas semánticos, cuadros comparativos, diagramas de flujo, etc. 5. Estructuración del saber construido como respuesta al problema o contrastación de hipótesis. Los estudiantes van a relacionar preguntas y la organización del conocimiento producido en las fuentes secundarias. Finalmente, en evaluación y comunicación, los estudiantes comunican sus puntos de vista y también se evalúa las diversas situaciones o hechos o fenómenos, ¿no?, que se han producido. Entonces, estos son los 6 procesos didácticos para el desarrollo, en este caso de la competencia explica, del área de ciencia y tecnología. Muy bien. Generalmente solo hemos visto o solamente se han ido presentando los procesos didácticos de comunicación, matemática, personal social y ciencia y tecnología. ¿Y qué de las otras áreas? Ahora vamos a verlo. Los procesos didácticos de arte y cultura. Este año recién se ha publicado, ¿no?, una guía, unas orientaciones para arte y cultura, ¿no? Y en esta guía se ha presentado por primera vez procesos didácticos para estas áreas. Entonces, este área de arte y cultura tiene 2 competencias. Cada competencia, digamos, tiene unos procesos didácticos, ¿sí? A ver, la competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, tiene los siguientes procesos didácticos. Se trata de apreciar, ¿no?, de manera crítica manifestaciones culturales, es decir, se trata de hacer una observación, una apreciación de parte del estudiante. El primer proceso es la reacción inicial. Luego tenemos la descripción, el análisis e interpretación de lo que se observa o de la obra que es artística que se está observando, ¿no? Y finalmente la expresión de un punto de vista. Y bueno, y todo esto considerando el contexto cultural. Interesante entonces estos procesos de análisis crítico, ¿no?, de una obra de arte. Ahora, para la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, existe un proceso creativo, ¿no?, es decir, un proceso didáctico para esta competencia de crea proyectos. Bueno, el primer proceso es desafiar e inspirar, ¿no?, a crear arte.
Luego, imaginar y generar ideas, porque el arte primero se imagina, ¿no? Luego se planifica, es decir, se diseña lo que se va a crear. Luego se produce el trabajo preliminar y finalmente se explora y experimenta, es decir, se, se crea el proyecto mismo. Bueno, en muchas situaciones el estudiante solo va a llegar hasta este proceso didáctico, digamos, de la creación, pero en otros va a continuar a otros procesos superiores, como es, por ejemplo, la revisión, el afinamiento de los detalles de la obra, el presentar y compartir ante los demás, y finalmente el reflexionar y evaluar. Entonces, interesante, ¿no? Ahora ya el Ministerio de Educación ha presentado dos procesos didácticos, ¿no? Uno para cada competencia. Entonces esto lo vamos a publicar también, ¿no? En nuestro aula virtual, es decir, estas orientaciones de arte para que los colegas de educación artística o los colegas de arte y cultura lo puedan descargar y puedan ya implementar estos procesos didácticos en el desarrollo de sus sesiones. Bien, poco también se habla de los procesos didácticos de educación religiosa. Y específicamente, si nosotros revisamos el currículo nacional, si revisamos los programas curriculares, si revisamos el área de educación religiosa, no tenemos un proceso didáctico específico. Así que lo que vamos a compartir es lo que se tiene avanzado, ¿no? Por ejemplo, en los anteriores currículos o anteriores propuestas de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces lo vamos a tomar como un orientador. Y bueno, seguro que el Ministerio de Educación también ya está trabajando en un proceso didáctico, digamos, más evidente que también ayude a los maestros de educación religiosa a implementar estos procesos en su sesión de aprendizaje. ¿Qué tenemos sobre religión? Lo primero, tenemos dos competencias claras, ¿no? Primero, la primera competencia es construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son más cercanas. Entonces, la primera competencia de religión se refiere a la construcción de su identidad como persona del estudiante. La segunda competencia, asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Entonces, estas dos competencias deben orientarnos, además del enfoque, ¿no? del área curricular, deben orientarnos para el diseño de sesiones de aprendizaje del área religión. Bien, esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Por lo menos desde la Iglesia Católica, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los procesos, ¿no? didácticos, entre comillas, le vamos a decir, que se viene avanzando, ¿no? El primer proceso es ver, ¿no? Auscultar la realidad, ¿no? Que debe ser obviamente motivante, ¿no? Y debe constatarse. Luego de ver, se juzga, ¿no? Se juzga, pero eh, a la luz de la palabra de Dios, y a partir de esto se debe discernir, ¿no? Se debe reflexionar, interiorizar, tomar una conciencia y finalmente se actúa, ¿no? Es decir, se asume compromisos. Entonces, digamos, los procesos didácticos de religión son los siguientes: ver, juzgar, actuar. Y este actuar debe tener un compromiso personal, debe tener un compromiso social, un compromiso eclesial y ecológico. Y complementariamente al ver, juzgar y actuar,
tenemos revisar y celebrar. Pero básicamente en los documentos que hemos podido revisar, digamos, se evidencia como procesos didácticos del área de religión el ver, el juzgar y el actuar. Bien, procesos didácticos de educación física. Al igual que en educación religiosa, si revisamos el programa curricular de educación física, si revisamos el currículo nacional en lo referido a educación física, no vamos a encontrar un proceso didáctico específico. Existen estudios, sí, pero así en documentos oficiales no es muy evidente o no es evidente un proceso didáctico específico, ¿no? Lo que sí debemos entender es que la educación física busca lograr el bienestar físico, psicológico y también emocional de las personas, ¿no? Acorde a su enfoque de la corporeidad, es decir, a educar nuestro cuerpo a todo sentido. Entonces es importante en el área de educación física como orientador, ¿no? Tomar en cuenta las tres competencias de educación física, ¿no? La primera competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. La segunda competencia asume una vida saludable y la tercera competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Ahora la gran pregunta es, por lo menos de los maestros de educación física, entonces, ¿con qué procesos didácticos implemento la sesión de aprendizaje? Básicamente la sesión de aprendizaje en el área de educación física lo va o se debe implementar en este caso en función a los procesos pedagógicos que son generales, sí, y en función a las actividades propias del área de educación física, porque no tenemos unos procesos didácticos específicos. Entonces, ¿cómo nos orientamos para diseñar nuestra sesión? Nos orientamos a través de los procesos pedagógicos que ya presentamos en la anterior sesión y también en función a las actividades propias para enseñar educación física, siempre tomando en cuenta el enfoque del área. Finalmente, en educación secundaria tenemos un área, ¿no?, que es educación para el trabajo. Igualmente, no existe un proceso didáctico específico para este área, ¿no? Sin embargo, debemos de sustentar nuestra práctica o el desarrollo de nuestras sesiones en este área, tomando en cuenta su enfoque, que está centrado en la pedagogía emprendedora, la educación social, la educación financiera, la educación para el empleo y la vida práctica. Ahora, educación para el trabajo tiene una sola competencia, ¿no?, que es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Y esta competencia tiene 4 capacidades. Crea propuestas de valor, aplica habilidades técnicas, trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas y evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Entonces es importante, colegas de educación para el trabajo, que ustedes revisen, ¿no?, los fundamentos que tenemos en el programa curricular de educación secundaria y también en el currículo nacional. Y al igual que los maestros de educación física, para el diseño de sus sesiones de aprendizaje, se debe tomar en cuenta los procesos pedagógicos que son generales y también las actividades propias para la enseñanza de educación para el trabajo. Muy bien, entonces hemos llegado al final de esta segunda sesión referida a procesos didácticos de las áreas curriculares. Será hasta nuestra próxima sesión, donde sí ya vamos a abordar el tema de diseño de sesiones de aprendizaje de educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Muchas gracias.